Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y hoy quiero continuar con esta serie de estudios acerca del catecismo que ofreció la Iglesia Católica hace algunos siglos sobre las doctrinas protestantes, allí cuando todavía estaba fresca la memoria de aquellas primeras comunidades protestantes que comenzaban a discutir con la Iglesia Católica acerca de cuál era la interpretación verdadera acerca de la Biblia y la tradición. Así que hoy queremos continuar con este tema siguiendo este libro, del cual acá les pongo la captura miniatura, que es la portada del libro. Es un catecismo contra las doctrinas protestantes que tiene el imprimatur del Obispado de Chile para poder difundir esto entre las mismas familias. Es decir, no es un documento académico, sino que es un documento orientado a las familias, no orientado a la precisión teológica ni a la precisión histórica, sino más bien a dar concientización a las familias de la Iglesia Católica sobre cómo es, cuáles son los peligros, cuáles las cosas a tener cuidado respecto del protestantismo, porque hay muchas cosas que son verdaderas y ciertas que hay en el protestantismo y otras cosas que son falsas, y bueno, de cuáles de ellas hay que tener cuidado. Así que vamos a continuar con la lección número 4. La lección número 4 y 5 habla acerca de los propagadores del cristianismo, del protestantismo, y la propagación, es decir, quiénes y cómo llegaron a propagar el protestantismo. Hace la pregunta: con tales doctrinas, ¿cómo pudieron los jefes de la Reforma encontrar secuaces? Respuesta: les fue muy fácil, porque halagando con ellas todas las pasiones del hombre, especialmente el orgullo y el apetito de la carne y de los bienes de fortuna, tuvieron pronto por discípulos a cuantos quisieron satisfacer sus pasiones. Y si prestáis atención, encontraréis que aún ahora los que se hacen protestantes y abandonan el catolicismo están muy lejos de ser gente buena. Vamos a comentar varias cosas. Primero, recordar que este catecismo se hace allá por los años 1850-1860 aproximadamente. O sea, es un catecismo que tiene sus años y que el protestantismo había surgido 2 siglos antes de que se hiciera este catecismo. Por eso habla de en aquel entonces y ahora, y nosotros hoy, 200 años tal vez después, casi después de este catecismo, todavía tenemos mucho más para añadir acerca de lo que han sido y son las doctrinas protestantes. Pero ante la pregunta, ¿cómo encontraron secuaces? Bueno, dice por medio de el halago y el despertar los apetitos y las pasiones de las personas. ¿Por qué dice esto y con respecto de quién dice esto? Bueno, dice en primer lugar con respecto al orgullo, porque claro, la sola escritura, es una doctrina protestante que no existe en los padres de la Iglesia, no existe en la Biblia, no existe en la tradición y no existe en la Iglesia Católica ni en su magisterio. Pero existió en la mente de aquellos que siempre quisieron apartarse de la Iglesia Católica, allá en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo XV, en el siglo XVI y aún al día de hoy. No importa la circunstancia, no importa la época. Siempre es necesario desligarse de la tradición y del magisterio de la Iglesia Católica para poder dar lugar a un sinnúmero de interpretaciones bíblicas diferentes. Y esas interpretaciones bíblicas, como dice la Biblia, las hacen personas que tienen poco conocimiento bíblico, pero que en su arrogancia son personas que se creen saber algo de Biblia. Y claro, en ese orgullo que trae esta doctrina de la sola escritura, de que vos podés, de que vos sos capaz de contradecir 2000 años de interpretación bíblica, vos sos capaz de contradecir lo que sabían a estos hombres que te sabían la Biblia de memoria de arriba a arriba, y lo digo literalmente, hombres que se sabían de tapa a tapa la Biblia de memoria, y hombres y mujeres, porque acá no hay distinción de sexos, ¿no? Hombres y mujeres que creen saber más que aquellos hombres que vivían dedicados por completo a aprender y comprender las Sagradas Escrituras, y muchísimos de ellos que habían sido instruidos a los pies directamente de los apóstoles o de los discípulos directos de los apóstoles. Entonces esta sola escritura enaltece el orgullo y lejos de obligarnos a ser humildes y sumisos para sujetarnos a la interpretación que nos trae la tradición acerca de la escritura, te enaltece, te hace creerte a alguien, hombres presuntuosos, llenos de orgullo y altanería, como dice San Judas,
y nos hace creer que nosotros somos capaces de pensar más y mejor que los apóstoles y que los discípulos de los apóstoles que aprendieron a los pies de los apóstoles. Por otro lado, los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque con la sola fide esto da lugar a un montón de pasiones que en la Iglesia Católica están y estaban prohibidas completamente. Cosas que la Iglesia Católica enseñaba que eran pecado gravísimo, otras tantas que decían que era pecado grave, y otras cosas que decían esto no agrada a Dios, es pecado, pero bueno, digamos que no es de las cosas más graves que se puedan cometer en contra de Dios, pero todas esas cosas la sola fide las derribaba, las dejaba de lado, y aquellos primeros propagadores de la doctrina de la sola fide, no digo los que hay hoy, porque los que hay hoy tratan de emparchar un poco la doctrina de la sola fide, pero aquella primera doctrina de la sola fide enseñaba que vos podías cometer cualquier clase de pecados, no importaba aunque fueran homicidios o 500.000 adulterios, si vos mantenías intacta tu fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, entonces tu vida era agradable a Cristo por causa de tu fe, aunque tus obras fueran lo contrario de tu fe. Entonces, esa primera fe protestante original fue el derrumbe de la moral de todo aquel que llevara el nombre de cristiano, sea o no sea cristiano verdadero, pero fue el derrumbe de la moral de naciones enteras cuando abrazaron al protestantismo. Y por eso dice que por medio del orgullo, con la sola escritura, por medio del apetito los apetitos de la carne, ¿sí?, en cuanto a el libertinaje moral que trajo, y también en cuanto a los bienes de fortuna, porque si bien tal vez no tanto Lutero, pero sí Calvino, a quienes los mismos protestantes, especialmente los seguidores de Servet, lo llaman el padre del capitalismo y de toda forma de codicia, por lo cual nosotros hemos hecho también en alguno de los primeros videos, creo que el primero o segundo video acerca de la serie de la vida G, cuando hablamos de Calvino y mostrábamos que Calvino era tenido por muchos como aquel hombre que decía que si Dios te ama te va a hacer rico, y que si Dios no te quiere mucho o no está muy convencido de tu santidad te va a hacer pobre, porque si vos sos agradable a Dios, Dios te da muchos bienes, y si vos no sos agradable a Dios, Dios te da pocos bienes, ¿sí? Y esto no es una enseñanza de los católicos, esto es una enseñanza de Calvino, y que refrendan en la cara de Calvino aquellos mismos que eran seguidores de Servet. ¿Quién era Servet? Aquel quien Calvino mandó a la hoguera para matarlo, porque Miguel Servet, enseñaba doctrinas contrarias a la Trinidad. Entonces, cediendo con la sola escritura a refrenar el orgullo, cediendo con la sola fide para que nadie refrene o intente refrenar o luchar contra los apetitos de la carne, y con el tema de el abrazar las riquezas y promulgar que si vos tenías muchos bienes eras agradable a Dios, como enseñaba Calvino y otros tantos, ¿sí? Entonces prontamente obtuvieron discípulos a cuantos quisieron satisfacer esa clase de pasiones, no así a los que, sabiendo cuál era la doctrina verdadera del Evangelio de Jesucristo, procuraban refrenar esas pasiones y se daban cuenta de que la Iglesia Católica enseñaba que había que refrenarlas y cómo refrenarlas, mientras que en el protestantismo daban rienda suelta a todo ese tipo de pasiones y literalmente liberaron la caja de Pandora de la que salió toda clase de conductas equivocadas. Dice, y si prestan atención, encontraréis que aún ahora los que se hacen protestantes y abandonan el catolicismo están muy lejos de ser gente buena. Y esto no lo dice el catecismo por querer decirlo o porque fue una opinión personal, es lo que decía Martín Lutero. Hemos mostrado en un video en este canal, no me acuerdo ahora cuál, si lo encuentro les pongo la miniatura y la descripción o el link en la descripción del video, donde mostrábamos las citas del mismo Lutero, las citas del mismo Calvino y otros tantos reformadores que al ver la conducta que había traído esta doctrina de ellos, este nuevo evangelio, este otro evangelio diferente al de Jesucristo, al ver la conducta que este otro evangelio traía a las personas que la seguían, se sentían completamente avergonzados de haber sido iniciadores de la reforma.
Por eso dice acá, están muy lejos de ser gente buena. Este nuevo evangelio, lejos de purificar la conducta de las personas, la ha echado a perder, porque les ha enseñado el libertinaje, la disolución y toda clase de pecados como si fueran cosas lícitas. Y esto no es que en la Iglesia Católica las personas hubieran sido o sean al día de hoy limpias, impecables, libres de toda mancha, de toda cosa que se les pudiera acusar, de que sean totalmente inmaculados. No, no. La Iglesia Católica no se jacta de eso y no señala con el dedo diciendo: vos sos pecador, no me vengas a decir a mí porque yo soy limpio, yo soy puro, yo soy... Nada que ver. Pero sí, la Iglesia Católica tiene un estándar de vida respecto de lo que exige Jesucristo, que es muchísimo, muy superior, pero muy superior a lo que es el de la Iglesia, a lo que es el enseñado por los protestantes. Y por eso los resultados están a la vista. Y quiero hacer la aclaración, porque muchos protestantes me van a decir: pero ¿y qué pasa con los pedófilos? ¿Y qué pasa? Bueno, la inmensísima mayoría de los sacerdotes que terminan siendo pedófilos son los herejes que siguen la doctrina del modernismo, que tienen sotana, que tienen habilitación para predicar, tienen autoridades que son modernistas y que les enseñan a seguir continuando con la doctrina modernista, que es una herejía que fue condenada por la Iglesia Católica en multitud de concilios y bulas papales, ¿sí? No hay más que ir a mirar allá al 1907 aproximadamente, con la Pascendi Dominici Gregis del Papa San Pío X, donde él describe todo lo que es el modernismo, sus doctrinas y las consecuencias que eso trae, que ha traído dentro de la Iglesia. ¿Y qué es el modernismo? El modernismo, queridos hermanos, no es ni más ni menos que la absorción de parte de algunos clérigos que están dentro de la Iglesia Católica, y muy encumbrados algunos, la absorción de las doctrinas protestantes. Es decir, mientras que las doctrinas protestantes estuvieron solamente entre los protestantes, causaron estragos en la moral de los protestantes. Pero cuando esas doctrinas paulatinamente, progresivamente y no completamente, sino que parcialmente, fueron absorbidas por muchos de los clérigos, sacerdotes y obispos dentro de la Iglesia Católica, entonces esas mismas doctrinas protestantes causaron entre los católicos los mismos estragos morales que han causado entre los protestantes. Y así es que, como decimos, la inmensa mayoría, no voy a decir la totalidad porque acá nadie está libre de pecados, ni los tradicionalistas ni los no tradicionalistas, pero la inmensísima mayoría de los que han caído en esa clase de pecados, que son acusados de abusos, de corrupción, malversación de fondos, que predican un evangelio que es completamente diferente al evangelio de Jesucristo, que te dicen felicidad, paz y amor y nunca te dicen arrepentimiento y contrición y penitencia. Bueno, esa clase de sacerdotes son sacerdotes modernistas. Son sacerdotes modernistas que están adoptando paulatinamente ideas protestantes, leen libros protestantes, se educan con los pastores protestantes, parten de la comunión con los protestantes y quieren que la Iglesia Católica se parezca a la de los protestantes. Y la realidad es que lo que están produciendo es una moral parecida a la que hay en el protestantismo. No voy a decir que entre los sacerdotes tradicionalistas y que entre los laicos tradicionalistas la conducta sea perfecta o impecable, porque no es así. Pero ciertamente se aprecia, y yo conozco de los dos lados, por así decirlo, o los tres. Conozco a los protestantes, a los buenos y a los malos, conozco a los tradicionalistas y conozco también a los que no son tradicionalistas, y puedo decir que de todos los que más esfuerzo ponen en santificarse son los que son tradicionalistas. Y no lo digo como una alabanza a ellos, pero si vos vas a una iglesia tradicionalista, por ejemplo en la misa del Padre Javier, hay que preocuparse por llegar muy temprano, porque si no, no alcanzás a confesarte de la cantidad de personas que hay confesándose. Y en muchas ocasiones tiene que haber múltiples sacerdotes confesando, porque la gente tiene convicción de pecado y no quiere presentarse ante la misa o ante la Eucaristía con pecados graves. Mientras que en muchísimas de las misas Novus Ordo realmente es fácil encontrar que llegas 5 minutos antes y el sacerdote está libre, llegas media hora antes y el sacerdote está libre, llegas 2 horas antes y el sacerdote está libre, y demos gracias a que ese sacerdote, buen sacerdote, tiene la constancia de ponerse en el confesionario para que haya o no haya personas. Él está ofreciendo el sacramento de la reconciliación, porque hay otras muchísimas iglesias donde ni siquiera hay un confesionario, ni siquiera
hay un confesionario, porque se confiesan las personas muy, pero muy de tanto en cuando. Entonces, esto de ser gente buena o no, ya viene de la mano del protestantismo. Se ha introducido en la Iglesia Católica entre los modernistas y está haciendo entre los católicos los mismos estragos o peores que entre los protestantes. ¿Y por qué digo peores? Porque quien más iluminado haya estado en cuanto a la luz de la verdad, más en tinieblas cae cuando rechaza esa verdad. Y por eso dice que quien rechaza el Evangelio es peor que un incrédulo. Esto lo dice el Nuevo Testamento. Es peor que un incrédulo. Vale la aclaración, porque tampoco quiero que se interprete que todos los sacerdotes en el Novus Ordo son malos. Eso no es así. Yo conozco muchos sacerdotes que están en el Novus Ordo que realmente procuran santificarse ellos y santificar al pueblo, y le enseñan de muy buena manera a los fieles a santificarse. Lo que digo es que entre los sacerdotes del Novus Ordo es mucho más factible encontrar sacerdotes modernistas que no siguen la doctrina católica, porque sacerdotes que siguen la doctrina católica los hay en el Vetus Ordo o en la Misa Tridentina o los tradicionalistas, como también los hay en las misas de Novus Ordo. Pero entre las misas de Novus Ordo hay que ser mucho más cuidadoso, porque es mucho más frecuente encontrarte con sacerdotes modernistas que te enseñan la doctrina protestante. Ni más ni menos. Adornada con vestimenta de catolicismo, pero doctrinas protestantes. Y en muchísimos casos ni siquiera doctrinas protestantes. Doctrinas todavía mucho peores que las doctrinas protestantes. Así que quería hacer esta aclaración para que no se entienda que nosotros estamos menospreciando a los sacerdotes del Novus Ordo, sino que hay muchos que son santos en su conducta. No quiero decir que son santos declarados, sí que son personas que se comportan con un nivel de santidad agradable a Cristo, pero hay muchísimos también que no lo hacen así. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos y propagadores de la llamada Reforma o Protestantismo? Fueron los que más se asemejaron a sus maestros. Lutero, como ya los he insinuado en la lección segunda, fue un apóstata. Después de haberse casado con una monja, tuvo por primeros discípulos a Karlstadt, Melanchthon, Lange y otros semejantes, todos a la flor de harina, como suele decirse. Karlstadt fue un apóstata, y como Melanchthon fue un hipócrita, cruel, impostor, blasfemo, entregado a la astrología judiciaria. No sé qué querrá decir la astrología judiciaria, pero he visto un par de películas recientemente acerca de Martín Lutero, ambas de corte protestante, y tampoco los presentaban como los mejores casos, tanto a Melanchthon como especialmente a Karlstadt. Bueno, imagínense si ellos, que tratan un poco de apaciguar lo que habrán sido este Karlstadt y este Melanchthon, ¿qué podríamos decir de la opinión de un católico acerca de estas dos personas, ¿no? Me quedo con la espina. Si alguien sabe qué es la astrología judiciaria, por favor lo pone en los comentarios. Lange fue ex fraile como Lutero y se casó, así también de los demás. Pregunta: ¿quiénes han sido los primeros discípulos de Zwinglio? El más célebre fue Ecolampadio, que después de haber sido monje tomó por esposa a una religiosa, y después de haber extendido la herejía por una gran parte de Suiza, fue hallado muerto al lado de su pretendida mujer. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Calvino? Fueron Bucero y Besa. El primero fue ex fraile y, según costumbre de los suyos, se casó. Fue sectario en diversos tiempos, según le tenía el más en cuenta, ahora de Lutero, ora de Calvino, ora de Zwinglio, y propagador de las más infames doctrinas. En cuanto a Besa, fue un disoluto público que puso en verso sus torpezas para pervertir a la juventud. Fue además un impostor y un falsificador descarado de la Biblia. Bueno, el común denominador que tienen muchos de los primeros seguidores es que fueron hombres religiosos, hombres que estaban consagrados, que habían hecho votos de castidad, votos de pobreza y votos de obediencia, y que, salidos de esos votos, procuraron llenarse de dinero, porque tanto
Calvino, como Melanchthon, como Karlstadt, como Lutero, como todos los otros, se enriquecieron sobremanera, ninguno guardó los votos de pobreza, se hicieron sobremanera orgullosos, cada uno fue papa para sí mismo, tan orgullosos que ni entre ellos se podían escuchar, ni siquiera someterse su doctrina a juicio de otro protestante, porque se declaraban herejes unos a otros también. Y sobre todo, y lo que esto tienen en común todos, es que no perseveraron en sus votos de castidad. Claro, probablemente tampoco los hayan mantenido dentro, no lo sé, no nos vamos a aventurar a decir tal cosa, pero lo cierto es que ni bien salieron de la Iglesia Católica dieron rienda suelta a romper esos votos de castidad, y aunque se pudieran llegar a casar y dentro del matrimonio las relaciones sean lícitas, para ellos no lo era, porque ellos habían hecho juramentos de por vida de tener votos de castidad perpetua. Los que siguieron fueron mejores, es decir, los sucesores de los primeros reformadores fueron mejores, no por cierto, sino que fueron en su mayor parte gente ávida de mujeres, de robos y de empleos en la nueva secta. Casi todos acabaron mal como sus maestros, quien murió de remordimientos, quien en la desesperación, quien se mató a sí mismo después de una vida más o menos miserable y perdida. Bueno, sobre esto es un poco difícil encontrar material, porque en general las biografías no se concentran en hablar de cómo murieron los reformadores. Todo lo contrario de lo que es la vida de un santo. Porque en la vida de los santos de la Iglesia Católica, como así también en muchos de los santos de la Iglesia Ortodoxa, justamente es su muerte lo que más importa. Porque muchos santos no festejaban su nacimiento, sino que festejaban su muerte. Y por eso la Iglesia Católica no celebra la fecha del nacimiento de los mártires, ¿sí? Sino que los conmemora en la fecha de su muerte, porque es el día en que pasaron a la presencia directa del Señor. Entonces es curioso este tema, ¿no? De cómo que en las biografías de muchas personas de los protestantes se trata de omitir la manera en la que murieron, porque en muchos casos es muy vergonzosa, mientras que en la Iglesia Católica y los santos de la Iglesia Católica, por el contrario, se hace énfasis en la forma honrosa y digna que fueron muertos, muchos de ellos en martirios enormes, en martirios realmente espectaculares, con todas las señales de la aprobación de Cristo, especialmente en los primeros siglos. Pregunta: habéis dicho que estos discípulos acabaron como sus maestros. ¿Cuál fue pues el fin de estos últimos? Su fin fue el más infeliz, cual envidia a los enemigos de Dios y de la Iglesia. Lutero, después de haber pasado el último día de su vida en Islevia, su patria, en un gran banquete entre bufonadas y risotadas, fue por la tarde atacado de una apoplejía y murió impenitente en breves horas. Hago la aclaración. Existen, no sé si el autor de este catecismo los conocía o si no los creía, pero existen hoy cartas que se reconocen como auténticas, escritas por los amigos de Lutero, en donde muestran que una cosa es la versión oficial del luteranismo que da de cómo es que murió Martín Lutero, de esta apoplejía, y otra cosa es la versión conocida por los amigos de Lutero, que dicen que no murió de una apoplejía, sino que fue, y en la misma cama donde dicen la versión oficial que murió de apoplejía, él terminó ahorcándose, con una muerte no natural, sino con una muerte de remordimientos o para quitarse la vida tal vez por los dolores, no lo sé, pero las mismas cartas de los amigos de Lutero dicen que se habían juramentado a no difundir en el mundo la verdadera forma de la muerte de Lutero, no sea cosa que su doctrina se desacreditara o fueran blasfemados o se burlaran de ellos, y por eso trataron de ponerle una especie de muerte natural. Yo la verdad no tengo los conocimientos como para decantarme por una o por otra. Lo cierto es que aquí este catecismo ofrece la versión oficial. Murió impenitente en breves horas. Zuinglio, después de haber profetizado la victoria de los suyos en una batalla que tuvieron con los católicos, es decir, una guerra,
Zwinglio fue a la guerra, fue en la derrota que sufrieron los herejes, herido mortalmente, y acabó sus días en la impenitencia sobre el campo de batalla. Es decir, había profetizado, había decretado la victoria, por así decirlo, de los protestantes sobre los católicos, no solamente que perdieron la batalla, sino que él murió en esa misma batalla. Calvino, por último, murió desesperado, blasfemando e invocando al diablo, víctima de una enfermedad vergonzosa, roído de gusanos. Les aseguro que intenté buscar a lo largo de esta tarde información acerca de esto, y sí es cierto, reconocen que murió de una manera trágica, muy vergonzosa, por así decirlo. No mencionan los gusanos y tampoco dejan entrever a qué se referirá con esto de invocando al diablo. Supongo que habrá que leer documentos o libros mucho más detallados que citan un poco más de fuentes, pero por lo menos lo que encontré en internet no alcanzaba a decir a qué se refiere con blasfemando e invocando al diablo. Realmente, si alguien lo conoce, tiene la fuente de esas cosas, puede dejarme en los comentarios la URL de ese libro, la frase, o de alguna manera identificarlo, porque es un tema que realmente me interesaría profundizar. Pregunta: ¿no ha sido pues muy noble la primera cuna del protestantismo entonces? La respuesta: figuraos, ha sido la de un rebaño de Epicuro bajo todos los respectos. Noten lo siguiente antes de continuar con la respuesta, que este catecismo ya está vinculando las primeras herejías de los primeros siglos con los protestantes. Yo durante mi testimonio dije que durante mi proceso de conversión había descubierto que eran muchísimas las doctrinas protestantes que tenían semejanza con las doctrinas de los gnósticos, los docetas y los ebionitas de los 3 primeros siglos. Y que al darme cuenta de eso, y que justamente los escritos de los padres de la iglesia ofrecían una apologética basada en las escrituras y en la tradición que defendía las doctrinas católicas, yo a causa de eso dije: estoy del lado de la vereda equivocada. Estoy enseñando las doctrinas de los primeros herejes. Entonces yo dije: yo me tengo que cambiar de vereda, porque me tengo que poner de la vereda del lado de los apóstoles. ¿Y cómo sabía cuál era la vereda del lado de los apóstoles? Porque era la vereda de los que tenían la tradición apostólica, los discípulos de los apóstoles, que estaban en la iglesia católica y originalmente también en la iglesia ortodoxa. Y aquí este catecismo también está reconociendo esto, que este materialismo, este desenfreno de la vida lujuriosa, o de la vida llena de buscar los placeres o buscar el dinero, de buscar la gloria, la honra y el orgullo, es la doctrina justamente de otro de los primeros grupos que están mencionados en la Biblia. Porque como dijo Pablo, porque si no hay resurrección, dice: comamos y bebamos. Y esa es la doctrina de los epicúreos: comamos, vivamos como se nos dé la gana, porque total no hay resurrección. Bueno, los protestantes, creyendo en la resurrección, vivían como epicúreos, y por eso dice aquí: ha sido el protestantismo un rebaño de epicúreos. Los protestantes de cualquier color y generación habrán de avergonzarse siempre cuando vuelvan los ojos y el pensamiento de sus primeros apóstoles. Y puedo decir que esto es así. Yo he leído como protestante cosas de Lutero que uno los quería mirar con cariño, uno los quería mirar con misericordia, pero aún así decía: esto no es el evangelio. Como protestante uno reconocía: esto no es el evangelio, estas no son enseñanzas de los evangelios, estas no son conductas de los evangelios. Y sin querer tirarle piedras a nadie, porque uno no está libre de pecados, uno es un pecador, ¿sí? Tiene que tener esa humildad. Pero ciertamente uno reconocía que esa no era la conducta. Pero los mismos reformadores, como hemos dicho antes, decían que se avergonzaban de la doctrina de las consecuencias que estaba dejando su doctrina, que ellos creían que iban a purificar la conducta de las personas, y por el contrario reconocían con tristeza que la estaban arruinando. Es cuestión de ir y leer las mismas cartas de los reformadores. ¿Y son verdaderas las cosas que me habéis contado? Respuesta: y lo son tanto que, por no dar a la exageración, me he quedado corto. Mucho más feo es el cuadro que del protestantismo primitivo ha dejado la historia. Y además habéis de saber que todo esto se haya referido no solo por los católicos, sino aún por protestantes mismos. Ni se puede poner en duda, ni mucho menos negarse por cualquiera que haya leído los anales de la mal llamada Reforma.
Y aquí, por ejemplo, da una cita, dice: véase Historia de la Reforma Protestante en Inglaterra e Irlanda por William Cobbett. Eso es una nota de los editores. Bueno, pasamos a la lección 5, de cómo se estableció el protestantismo. Hemos hablado de quiénes conformaron el liderazgo del protestantismo y su conducta. Ahora, de cómo se estableció el protestantismo. Pregunta: pero señor, ¿cómo una doctrina y una práctica tan infame pudo difundirse y establecerse en tan gran parte de Europa? La cosa es muy fácil de explicar. La religión de los turcos se estableció también muy pronto en muchos países. Una secta como la de los protestantes, que favorece tan poderosamente las pasiones, encontró rápidamente en todas las ciudades, villas y aldeas hombres prontos para abrazarla con avidez, esto es, a todos los malvados que, como sabéis, siempre abundan. Además, los humanistas vanos, formados por una literatura superficial, ávidos de gloria y no pudiendo soportar el freno de la religión, queriendo por otra parte, con la cabeza vacía, echársela de teólogos, engrosaron también las filas de los rebeldes en un siglo en el que todo el mundo aspiraba a las novedades. Es muy interesante lo que está describiendo aquí este catecismo, porque está describiendo un poco el contexto de la situación, sobre todo cuando dice la gente que leía literatura superficial, la gente que aspiraba a las novedades. Fíjense que ya en aquella época había comenzado a ponerse de moda vamos a descubrir cosas nuevas, vamos a pensar cosas nuevas, vamos a innovar, vamos a salir un poquito de la tradición, vamos a salir de la historia, tenemos que progresar. Y empezaban a hablar del progreso. Ya vamos a ver que literalmente dice eso este catecismo. Y esa mentalidad, que es muy propia del protestante, pero muy propia del protestante, aún al día de hoy, es la que hace que las personas, cuando quieren estudiar, se dedican a estudiar solamente lo que dicen los libros de ahora. Yo les dije muchas veces en varios videos que yo, en esta biblioteca que tengo atrás, tengo varios libros protestantes que se corresponden a los libros que yo tenía cuando era protestante. Casi ninguno de esos libros tienen más de 50, 100 años. Son tradiciones todas recientes, porque ninguna persona o muy pocos entre los protestantes procuran profundizar e indagar en la historia, porque justamente los que lo hacen, muchos de ellos abandonan el protestantismo. Por eso tengo ya 2 videos en este canal en donde pastores, teólogos, profesores de seminarios bíblicos, incluso mi propio testimonio, dan cuenta de que cuando nos ponemos a estudiar las doctrinas a lo largo de la historia de la iglesia, comenzamos a descubrir que los primeros predicadores eran católicos. Y aunque claramente tenían diferencias con la Iglesia Católica de hoy, especialmente en cuanto a la Mariología y la doctrina de los santos, que es en donde más diferencias hay y por lejos respecto a la Iglesia primitiva y la Iglesia Católica de hoy, ¿sí? Sin embargo, en todas las otras cosas, la doctrina de la Iglesia primitiva es extremadamente parecida a la doctrina de la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa. Es extremadamente parecida y no tiene mucho que ver con la doctrina de los protestantes, salvo en las cuestiones centrales de algunos protestantes, como por ejemplo la Trinidad, la crucifixión de Cristo, que Cristo nos perdona por sus pecados, la esperanza de la resurrección, la vida eterna y otros pocos elementos básicos del cristianismo. Pero acá lo que está diciendo es que esta gente ávida de las novedades, ¿qué iba a leer la gente ávida de novedades? Y el libro publicado hace 5 años atrás. A ver, salió el teólogo tal, salió el teólogo cual, ahora vamos a leer qué es lo que dicen. Y estaba ávida de ver lo que decían los teólogos nuevos y los predicadores nuevos. ¿Y quién se acordaba de leer a los padres de la iglesia? ¿Quién leía la tradición? ¿Quién leía los predicadores y los sermones de los grandes predicadores de los primeros siglos que explicaban la Biblia página por página? Porque sí, ciertamente, en la tradición no encontramos ideas de hombres, encontramos explicaciones, sermones y profundización en lo que son las enseñanzas de las Escrituras. Eso es la tradición, explicaciones e interpretaciones de las Escrituras.
no invenciones humanas. Es la doctrina de Dios, la tradición de Dios, explicada en base a las escrituras y a profundizaciones dadas por cosas que, por cuestiones de espacio y tiempo, no quedaron registradas en las escrituras, pero sí quedaron registradas en las enseñanzas que los primeros discípulos pusieron por escritos, y ellos mismos confiesan ser las enseñanzas que sus apóstoles les enseñaron a ellos. Entonces este deseo de gloria, este deseo de novedad, este deseo de sacar cosas nuevas, de decir cosas nuevas, de dejar de lado lo viejo y la tradición, les llevó a perder el deseo de sujetarse a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica. Y por eso dice acá este párrafo, dice, no podían soportar el freno, ¿sí? Porque para ellos la Iglesia Católica era un freno, nos impide volar altísimamente alto en las especulaciones. ¿Para qué mirar los padres de la Iglesia que sancionaban tales o cuales doctrinas? No las necesitamos, nosotros sabemos más que los padres de la Iglesia. Ese es el pensamiento que predomina hoy entre los protestantes. No estudies a los padres de la Iglesia porque te van a confundir. No estudies a los padres de la Iglesia porque tienen doctrinas extrañas. No estudies a los padres de la Iglesia porque ellos no tenían la Biblia. No estudies a los padres de la Iglesia porque ellos no comprendían. No estudies a los padres de la Iglesia porque ellos estaban influenciados por Agustín. No estudies a los padres de la Iglesia porque están influenciados por la alegoría. No estudies a los padres de la Iglesia porque ellos vivían en una época en donde las persecuciones no les permitían estudiar, y se inventan cualquier cantidad de barbaridades con tal de que la gente no vuelva a la tradición y a las enseñanzas de los primeros cristianos. Por eso en este canal, a pesar de que tenemos muchísimas tentaciones de ponernos a hablar de todos los temas populares que muchas veces quieren escuchar los católicos, ¿sí? Y hacer 700 videos de sola escritura, 700 videos de sola fide, 700 videos de mariología, 700 videos que son doctrinas que son sumamente importantes, y gracias a Dios por los hermanos que los abordan. No estoy diciendo que no debamos hacerlo, pero hay tal carencia de canales católicos que se dediquen a abordar la temática de la iglesia primitiva, que en este canal realmente no nos queda mucho tiempo para dedicarnos a los temas temáticamente clasificados, sino que lo que queremos es agarrar y mostrar lo que enseña la iglesia primitiva en las mismas fuentes de la iglesia primitiva, leyendo las mismas fuentes de la iglesia primitiva, para que la iglesia sepa lo que enseñaron los apóstoles a sus discípulos, para no caer en el error que llevó a tantos frailes, obispos, sacerdotes y laicos a caer en el protestantismo, y al día de hoy, también por el abandono de la tradición, caer en las mismas doctrinas protestantes bajo un nuevo empaquetamiento llamado modernismo. Seguimos. Pregunta: todos estos, sin embargo, ¿no hubieran sido bastantes para establecer el protestantismo en tantos pueblos sin el concurso de los príncipes y señores? Bueno, esto un poco viene a preguntar lo que yo también en algún momento dije en algunos videos atrás, que la reforma estuvo claramente ayudada por intereses políticos, como también ocurrió el gran cisma del 1054 con la Iglesia Ortodoxa, que tristemente, a pesar de la enorme admiración que yo siento por muchísimos de los santos de la Iglesia Ortodoxa griega, tristemente problemas políticos fueron los que fraguaron la división con la Iglesia Católica, y ojalá esos problemas algún día desaparezcan para que vuelvan a unificarse en un mismo credo la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa griega, porque es y ha sido una tristeza enorme para Cristo ver cómo se produjo ese gran, triste y lamentable cisma. Pero la respuesta a la pregunta si realmente la reforma se hubiera podido producir o no si no hubiera tenido la gran participación de los príncipes o gobernantes de la época, la respuesta es muy cierto. Y con efecto, muchos príncipes y señores fueron atraídos a su partido. ¿Y cómo? Es la pregunta lógica. ¿Y cómo? De varios modos. Una gran parte fue seducida por la sed de las riquezas eclesiásticas, de las cuales querían apoderarse. Esto es decir, si vos agarrabas y hacías que los tesoros que estaban, por ejemplo, en Alemania y que pertenecían a la Iglesia Católica, si vos te apoderabas de esas iglesias, de esos conventos, de esos monasterios, de esas universidades, automáticamente te apoderabas de todas aquellas cosas de valor que estuvieron ahí. Punto número 1. Apoderarse de las riquezas de la Iglesia Católica, que en ese entonces, para bien o para mal, eran muchos.
Entonces, una parte de los príncipes fue seducido por la codicia del oro, la plata, las alhajas de las sacristías y los ornamentos sagrados, y fueron para muchos príncipes la única razón que les convirtió al protestantismo. Esto es, codicia económica. Otra gran parte fue seducida por la libertad de vivir que les concedía este nuevo evangelio, o como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 y 9, este otro evangelio, el cual echaba por tierra la abstinencia, el ayuno y toda mortificación de la carne. Cosas que en el protestantismo hoy no se practican, y lamentablemente en muchas iglesias católicas también se está empezando a dejar de enseñar, que es el someter al cuerpo, al alma, a la esclavitud de Cristo mediante métodos, mediante contexto, mediante situaciones, mediante acciones concretas que no le den rienda suelta a las pasiones, ¿sí? Porque si no, nuestra alma puede estar muy dispuesta a querer hacer el bien, pero como dice Pablo, dice, mi espíritu está dispuesto, ¿sí? Yo con mi mente quiero servir a Dios, pero mi cuerpo hace otra cosa. No hago el bien que quiero, sino el que no quiero. Y el bien que no quiero, eso hago. Y dice, por tanto, dice Romanos 7, hallo esta ley en mí, que está el pecado morando en mí. Dice, y con efecto, los primeros que entre los señores y príncipes favorecieron la pretendida reforma, los unos estaban entregados a la glotonería, a la embriaguez y al libertinaje, especialmente en la Alemania. Los ministros protestantes permitieron a algunos príncipes casarse por segunda vez, viviendo todavía la primera mujer, y de esto es famoso el caso del rey de Inglaterra, que como el Papa no le concedió el divorcio de la primera esposa del rey, ¿sí? Fue y se separó, se constituyó papa se separó de la Iglesia Católica, se constituyó papa de la Iglesia Anglicana, ¿sí? ¿Para qué? Para poder casarse con una segunda esposa estando la primera en vida. Y después comenzaron una persecución y matar a miles, y no me atrevo a decir decenas o miles o cientos de miles de católicos que se opusieron a la tiranía del rey de Inglaterra. Bueno, este es uno de los casos, ¿sí? Que permitieron a los príncipes casarse por segunda vez. Es uno de los casos, hubo más. Una gran parte fue traída a la nueva secta por el deseo del patronato que se les concedía en las cosas espirituales, porque claro, la iglesia y el Estado tenían una cierta relación, y si no tenías que rendirle pleitesía, honores u obediencia como príncipe al Papa, ¿sí? Entonces el pueblo, no habiendo príncipe superior a uno mismo, el pueblo iba a tener que rendirle pleitesía y honores a uno mismo. Es decir, yo antes no era el superior, tenía que rendirle obediencia a la iglesia que estaba en toda Europa. Ahora, como protestante, se me ofrece ser el patrono de tal o cual territorio. Entonces me van a venir a rendir pleitesía a mí. Y ese deseo de ego, de gloria, fue el que hizo que muchos protestantes también se sucumbieran a la tentación de convertirse en príncipes que apoyaban la reforma. Entonces dice, por el deseo del patronato que se les concedía en las cosas espirituales, y por el dominar no menos sobre los cuerpos y sobre las almas y la conciencia de sus súbditos. Pregunta: ¿cómo obraron los príncipes y los señores para hacer que sus súbditos abrazasen el evangelio puro? Evangelio puro acá está entre comillas, ¿no? Permitieron desde un principio la libertad de conciencia y la tolerancia de opiniones, y luego favorecieron a sus ministros bajo todos aspectos, dejándoles predicar y construir templos y blasfemar en ellos contra la religión católica y el Papa. Después oprimieron y desterraron como imprudentes a los pastores y a los eclesiásticos que celosos se oponían a la novedad que trataba de introducirse.
Fíjense, ¿no? Primero reclamaban, denos lugar, denos libertad de conciencia, denos lugar, libertad de religión, denos lugar a todas estas cosas, para que cuando ellos se multiplicaran de forma considerable, luego de superar esa etapa, cuando tuvieran presencia y peso, los protestantes, ¿qué es lo que hacían? Empezaban ellos mismos a dejar de lado la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de todo lo que se le había conseguido, para empezar a perseguir a los católicos, desterrando a los pastores y a los eclesiásticos que celosos se oponían a la novedad que trataba de introducirse. Y eso fue lo que hizo ni más ni menos el rey de Inglaterra, cuando los obispos y los sacerdotes se oponían diciéndole: vos no podés casarte porque entrarías en adulterio. ¿Qué hizo el rey? Los mandó a decapitar. Y como ese, un montón de casos más en otros países. Dice entonces: se oponía a la novedad que trataba de introducirse. Ocultamente favorecieron las demostraciones con las cuales los novadores trataban de intimidar a los buenos. Impedían la predicación de la fe católica, interrumpían las funciones del culto público, tacharon de oscurantismo y de enemigos del progreso. Acá lo que yo les decía antes, ¿no? De que parecía que el progreso era de la mano de los protestantes, mientras que el catolicismo era mantenerse en las tradiciones viejas, mantenerse anclado al pasado. Muy parecido a lo que te dicen los modernistas y los progresistas que están dentro de la Iglesia Católica, ocupando cargos dentro de la Iglesia Católica y tratando de antiprogresistas, tratando de tradicionalistas, como si fuera un título despectivo a los católicos que pretenden defender la tradición. Y no me refiero solamente a los que tienen a los que pertenecen a las misas tridentinas, sino aún a personas que dentro de las misas Novus Ordo procuran defender la tradición de la Iglesia Católica. Dice: los tachaban de oscurantistas y de enemigos del progreso y de las luces a los que permanecían firmes en la religión de sus mayores, esto es la religión católica. Cuando finalmente, por todos estos medios, se hubo engrosado bastante el partido hasta el punto de no haber a quien temer, entonces se quitaron la máscara, se refiere a estos gobernantes, ¿no? Que ocultamente favorecían a los protestantes, pero cuando ya eran mayoría los protestantes y no había a quien temer de los católicos, se quitaban la careta y dice, se quitaban la careta, se quitaban la máscara bajo la cual habían fingido hasta entonces ser defensores del catolicismo y recurrieron a las armas de Mahoma. Esto es, a persecuciones de toda clase, y esto ocurría en territorios protestantes. Esto no ocurría en territorios católicos. Puede que haya ocurrido en territorios católicos. Este no es un estudio ni un documento histórico que procure mostrar las dos caras de la moneda, pero sí está mostrando que en los territorios protestantes, Suiza, Ginebra, Alemania, parte de Francia y muchos otros lugares, ¿sí?, cuando querían estos príncipes favorecer el protestantismo para darle lugar y que resurgiera y que se achicara el catolicismo, lo hacían pidiendo tolerancia, lo hacían pidiendo toda esta clase de cosas para favorecer el crecimiento del protestantismo. Pero cuando crecía el protestantismo, dice, ahí daban rienda suelta a toda clase de furia y persecuciones. Persecuciones que, como vamos a ver más adelante, son literalmente de la peor clase de persecuciones que hubiera podido conocer cualquier forma de inquisición. ¿Cómo fueron inducidos los príncipes reinantes a abrazar el puro evangelio, o sea, el protestantismo? A fuerza de amenazas y de rebeliones. Los hombres malos son siempre y en todos lugares más osados, más activos y emprendedores que los buenos. Todos los medios para ellos son buenos con tal que conduzcan al fin que se proponen. Generalmente son todos arrojados y atrevidos, muy unidos entre sí, empiezan a promover tumultos y a amenazar y a matar, si es menester, a traición a aquellos de que tienen más que temer. Exageran su número y sus fuerzas para sembrar la inquietud y el espanto. De esta clase son todos los que han abierto el camino al protestantismo. Promovieron sediciones contra los príncipes renitentes, y aún se rebelaron abiertamente contra ellos. En cualquiera parte donde han prevalecido tales facciones, los príncipes buenos tuvieron que apelar a la fuga,
a los puntos donde han sido reprimidos los protestantes, exclamaron que esta era una intolerancia, una violencia de los derechos de la conciencia y de la convicción propia, hasta llegar a obtener concesiones y tolerancia en diferentes estados. Entre tanto, iban aguardando tiempos más a propósito, o sea, buscando mejor ocasión, para repetir sus tentativas. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que se comportaban de una forma absolutamente intolerante cuando ya alcanzaban mayoría y expulsaban o mataban o martirizaban a los católicos fieles que se opusieran al protestantismo. Y en aquellos lugares en donde no lograban obtener esas mayorías porque los príncipes se daban cuenta de las estratagemas que tenían los protestantes, dice que les reclamaban tolerancia, que les reclamaban libertad de derecho para pensar como ellos quisieran, libertad de todo tipo de cosas, libertad, 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 libertad. ¿Para qué? Para que cuando se volvieran a hacer mayoría, volviera a ocurrir lo que pasaba con estos otros príncipes que tuvieron que seguir huyendo. ¿Sí? Y así sucede al día de hoy también con el feminismo, con las banderitas multicolores, con el progresismo, con el protestantismo, con el ateísmo, con el modernismo. Siempre reclamando, poniendo nombres negativos, que tradicionalista, que te quedaste en el pasado, que sos de la época de los neandertales, que intolerante, que facho, que derechista. Siempre las mismas estrategias para que cuando ganen mayoría, ellos se vuelvan los primeros intolerantes. Como está sucediendo hoy dentro y fuera de la Iglesia Católica. Que hoy todos persiguen a los que defienden la tradición, demostrando que no son más que fieles hijos de Lutero y de su conducta. Bueno, dice, era una intolerancia, una violencia de los derechos de la conciencia y de la convicción propia, hasta llegar a obtener concesiones y tolerancia en diferentes estados. Entre tanto, iban aguardando mejor ocasión para repetir sus artimañas anteriores. De aquí se seguiría que el evangelio puro, o la reforma, se habría extendido en todas partes por el dolo y la fuerza. Y uno se imagina a los protestantes, ¿no? Los protestantes dicen no, porque el protestantismo se extendió con grandes predicadores predicando en las plazas. No, con grandes tumultos, con sediciones, con revueltas, con armas. Tal era el evangelio de los protestantes primeros. Que claro, hoy un bautista, un pentecostal, que más o menos tenga dos dedos de frente, mira eso y dice, pero eso no tiene nada que ver con el evangelio. Y claro que no tenía nada que ver con el evangelio, pero sin embargo siguen obedeciendo a las doctrinas que le produjeron esos antievangélicos. Porque de evangélicos no tenían mucho que digamos los protestantes originales. Dice, ¿se seguiría entonces que el evangelio puro se extendió en base al dolo y a la fuerza? Respuesta, puntualmente ha sucedido así. ¿Y cómo podría ser de otra manera? En ningún país ha dominado ni se ha establecido de otro modo. Y pueden desafiarse los protestantes de cualquier secta o raza a que nos prueben que no haya sucedido así en un país alguno en donde antes existiese el catolicismo. Y está tan seguro este catequista al decir esto que dice, los desafío, vayan e investiguen cómo fue que se extendió el protestantismo en las naciones que hoy son protestantes y van a encontrar que fue por medio de la fuerza y de la violencia. Pero después son los mismos mentirosos que empiezan a decir que la Inquisición de la Católica, que la Inquisición de la Católica, que la Inquisición de la Católica, cuando ellos ni siquiera tenían Inquisición, no tenían juicio. Ellos agarraban la pueblada y al que se les ocurría lo mataban, lo degollaban ahí en la calle. Porque la Inquisición, mal o bien aplicada, era un juicio en un intento de ser un juicio justo y honesto para darle muchas oportunidades. Y lo hemos visto en los videos anteriores, de que a Lutero se le dieron, no sé, 7, 8, 9, 10 instancias en las que defenderse y retractarse. Mientras que en los países protestantes, este es católico, a la hoguera, este es católico, a la horca, este es católico, al potro, este es católico, lo degollamos, este católico, lo matamos aquí a pedradas, este católico, a las piñas lo matamos. Porque no había inquisición, no había juicio, no existía ese concepto de justicia y de oportunidad para retractarse a nadie. Había leyes que decían, si sos un sacerdote y te quedas más de un día acá, te matamos.
No se les permitía ni siquiera dormir a los sacerdotes católicos un día en la Alemania protestante. Y no solamente en Alemania, también en las otras naciones protestantes. Entonces dice la pregunta, ¿pero qué hacía entonces la gente de bien? Hacía entonces lo que hacen ahora. Los hombres de bien pueden distribuirse en varias clases y categorías. Unos se llaman buenos porque no lo son para nada. Esto es, son ineptos. Otros se llaman tales o se llaman buenos porque son indiferentes al bien y al mal. Con tal de que nadie les importune, son egoístas. Otros se llaman buenos porque dicen ser prudentes, pero son prudentes según la carne, es decir, que viven en una culpable apatía. Otros, en fin, son verdaderamente buenos, esto es, celosos por la religión y por el bien público, pero su acción es frecuentemente sofocada por los gritos de los prudentes carnales que los tildan de indiscretos, perturbadores y poseídos de un falso celo. Y hoy podríamos añadir los tildan de fachos, los tildan de tradicionalistas, los tildan de quedados en el pasado, los tildan de nerdentales, los tildan de toda clase de calificativos que las hagan parecer como malos, ¿sí? Fue la estrategia del protestantismo desde los primeros orígenes del protestantismo, es la estrategia de los progresistas y de los modernistas, y es la estrategia también de hoy de los protestantes. Atentar contra los realmente buenos. ¿Y quiénes son aquellos que se hacen llamar buenos pero realmente no lo son? Este catecismo son, dice, los que permanecen indiferentes, los que escuchan y no hacen nada, ni ayudan a los que están predicando o defendiendo la verdad, ni se ponen ellos mismos a hacerlo. Y hoy, si lo tuviéramos que llevar al terreno de las predicaciones contemporáneas, no ayudan a los sacerdotes tradicionalistas, no ayudan a los evangelistas, no ayudan a los catecistas, no ayudan a los youtubers o los generadores de contenidos, no ayudan a los que hacen páginas web, no ayudan, son indiferentes, ¿sí? Son simplemente indiferentes. Otros son los que, como no los afecta directamente a ellos, o eso es lo que creen, no hacen nada, porque en su egoísmo, mientras que no me toque directamente, y no saben, lamentablemente, y vengo con tristeza pensando esto, que toda inacción de parte de los católicos hoy será causa de acciones que tomarán los enemigos de la Iglesia Católica contra ellos. Así ha ocurrido siempre. La inacción de parte del pueblo de Dios trajo como consecuencia que después la corrupción o la enfermedad o los enfermos cayeran, cuando digo enfermos me refiero a enfermos teológicamente, cayeran sobre ellos. Y después, tristemente, la Iglesia Católica sufrirá grandes persecuciones. Bueno, los llaman, dice, indiscretos, perturbadores y poseídos de un falso celo. Entre tanto, los malvados hacen su agosto, como suele decirse, andan siempre ganando terreno, y cuando todo lo han trastornado, y entonces toda la gente de bien llora y gime, pero demasiado tarde, y es lo que les decimos, ¿sí? Claro, mientras no los toque directamente ahora, no hacen nada por el bien, no hacen nada por la verdad católica, ni se preocupan por estudiar, ni colaboran con los que estudian, ni los ayudan, ni los animan, ni oran por ellos. Pero, dice aquí el catecismo, mientras tanto, los malos siguen trabajando. Y entonces, luego, toda la gente de bien llora y gime, pero demasiado tarde. Dice la siguiente pregunta. Por lo visto, el evangelio puro, o el protestantismo, no ha sido propagado como el cristianismo o el verdadero evangelio de Jesucristo. No, por cierto. El evangelio de Jesucristo, o sea, el cristianismo, no es una religión divina, es una religión divina venida del cielo, y por esto debía ser propagada de un modo digno de Dios. Al revés, el evangelio puro, y siempre diciéndolo irónicamente, es una religión carnal, terrena, puramente humana, y por esto no podía propagarse sino por medios carnales, terrenos y humanos.
refiriéndose a guerras, sediciones, tumultos, agresión, etc. Tales fueron los evangelistas del protestantismo. Y así igualmente no puede sostenerse sino con apoyos terrenos, y cuando estos faltan, el protestantismo se viene a la tierra. Pregunta: ¿serán pues todos los protestantes malos y revoltosos? No, y lo dice de forma enfática. No, sería una falsedad y una calumnia el decirlo. No porque una planta mala pueda dar frutos buenos, sino porque muchos protestantes, esto es, la clase más numerosa del pueblo, se está reconociendo que tal vez la mayoría de los protestantes, ¿sí?, se encontró como envuelta en el torbellino sin pensarlo ni quererlo. Y así es que gran parte de estas masas populares, compuesta especialmente de artistas, ciudadanos pacíficos y aldeanos que jamás supieron lo que era este nuevo evangelio o iglesia que se les presentaba como reformada, siguieron de buena fe y como tradicionalmente conservando el fondo y la doctrina católica. Y estos son sin duda alguna los que han conservado cierta probidad en el medio del protestantismo, porque ignoran sus doctrinas corruptoras. ¿Qué está reconociendo esta pregunta y esta respuesta? Que realmente entre los protestantes hay personas que de buena fe creen seguir el Evangelio de Jesucristo sin tratar de ser agresivos con la Iglesia Católica, sin tratar de profundizar, por así decirlo, en las más perversas y nocivas doctrinas de los primeros corruptores de la doctrina católica. No los libra de excusas, no los libra de las consecuencias. Dice, pero ciertamente no todos son malos o igual de malos que aquellos que son propagadores, especialmente cuando son conocedores de las doctrinas enseñadas por los primeros cristianos y se atreven a decir que los primeros cristianos sabían menos que ellos. Eso es orgullo. Pero bueno, nos va a tocar dejar aquí, porque ya hemos hablado, como dijimos al principio del video, de los propagadores y de los medios de la propagación del protestantismo. Por favor, dejen en los comentarios sus opiniones, datos acerca de aquellos puntos que no hemos podido profundizar durante este estudio, sus opiniones, sean buenas o malas, siempre y cuando le pedimos que sean con respeto. Ya me estoy imaginando los protestantes furiosos que no han llegado a ver ni 20 segundos del video, que ya están viniendo a poner acá y que la Inquisición y que ustedes asesinos y que hijos del diablo y que... Bueno, nada, no van a durar mucho esa clase de comentarios porque aquí buscamos comentarios sensatos. Si quieres decir yo no estoy de acuerdo con esto, o en la Iglesia Católica también hubo malos católicos, bueno, ya vamos a hablar de eso en el próximo video, cuando hablemos de algún poquito más acerca de la metodología de los protestantes o de la tolerancia de los protestantes y la, entre comillas, inquisición de los protestantes, y van a ver que esas personas que son tan anticatólicas se van a dar cuenta en muchos casos de que los protestantes eran tanto o peores que incluso los peores inquisidores de la Iglesia Católica. Que por cierto, esos malos inquisidores de la Iglesia Católica fueron expulsados de la Iglesia Católica porque sus métodos eran diabólicos. ¿Y qué ocurrió con esos malos inquisidores? Terminaron haciéndose protestantes y siendo los inquisidores del protestantismo. Entonces lo que entre los católicos era considerado como malo, nocivo y perverso, eran excomulgados y esas personas pasaban a formar partes del protestantismo para que encima les dijeran que estaba todavía muy bien lo que estaban haciendo y se convirtieron en todavía más perversos. Así que muchísimas de esas imágenes que andan dando vuelta por internet, esos memes que te muestran a católicos quemando a protestantes o con el potro o máquinas de tortura, son en realidad, primero, los malos católicos que luego fueron excomulgados de la Iglesia Católica por su perversión, y son fotos o dibujos, mejor dicho, también de los ex católicos que se hicieron protestantes y aplicaron los mismos métodos de tortura entre los protestantes, con la diferencia que obtuvieron el aval del protestantismo para hacer semejantes aberraciones. Hasta aquí dejamos. Solicitamos, por favor, si tienes la posibilidad de hacerlo, dejanos tu like, compartir el video, suscríbete, dejar comentarios y si tienes la posibilidad de colaborar con el canal para que esto pueda seguir siendo posible, porque lleva mucho tiempo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, viva Cristo Rey, viva Santa María, siempre Virgen. Amén.